Esta palabra nos va a servir a todos los creyentes, los no creyentes, si hay alguno. Vamos a leer en particular el capítulo 9 de Juan, un poquito alto, que relata un milagro, una sanidad milagrosa que hizo el Señor con un ciego de nacimiento. Muchos la conocerán. El título de este mensaje de hoy, si quiere, para síntesis, es Del milagro recibido a la revelación del Hijo de Dios. Vamos a ver justamente que en esta historia vemos muchas cosas de la experiencia y de la revelación. La revelación de Dios en la historia de la humanidad sabemos que ha sido progresiva. Si uno lee el Antiguo Testamento, Dios se manifestó a un pueblo concreto, ¿no? Y antes a los patriarcas, ¿no? Abraham. Si bien los tratos con el hombre comienzan desde Adán mismo, y vemos que está de Noé también, en particular con la tierra ya poblada y ya los hombres haciendo sus propios dioses y sus propias ideas, llamó a Abraham específicamente, y con Abraham comenzó el pueblo, ¿no? La promesa de Israel, porque el nieto de Abraham, Isaac y Jacob fue quien después vino a ser Israel, y este fue el padre de las 12 tribus, de donde vino el Mesías. Entonces vemos que ese trato, ¿no?, de Dios con la humanidad tiene canales, por decirlo así, sacerdotes. Por eso quiso ser un reino de reyes y sacerdotes. En ese llamado al pueblo de Israel, los judíos, el pueblo de Israel falló, y justamente el colapso final fue cuando el Señor vino a su propio pueblo y los suyos no lo recibieron, como dice el Evangelio de Juan. Pero a todo aquel que le recibe, les ha dado el poder de ser hecho hijo de Dios. Vamos a leer la historia con Lea, que va a ser el lector oficial. Prestan atención. Y después vamos a irla viendo, porque tiene mucho que decirnos esta historia. Espero que nos dé el tiempo. Leemos, Lea, comenzamos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hasta ahí. Comienza entonces la historia con un hombre ciego de nacimiento, ya mayor, ya adulto. La pregunta de los discípulos era: ¿quién pecó? ¿No? Es como la gran pregunta que muchas veces se hace uno: ¿por qué le pasa una cosa, por ejemplo, a un chico, ¿no? Un chico recién nacido que tiene, ¿no?, como en este caso nació sin los ojos, sin la vista, otro problema. ¿Qué es? ¿Por causa del pecado? Acá el Señor les responde: no es que pecó, ¿no?, este ni sus padres. No es a causa del pecado. O sea, los pecados pueden traer consecuencias, pero ¿no?, esta persona en particular dice que para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que iba a ser él alguien en donde el poder de Dios se iba a manifestar claramente, ¿no? Es el milagro. Realmente uno se pregunta así:
Vieron que la gente pregunta por Dios. ¿Y qué pasaría si Dios hace un milagro ahora delante tuyo? ¿Creerías en Él? ¿Qué harías? ¿Lo amarías? ¿O le atribuirías el milagro a otro? Porque puede ser que no, son las fuerzas ¿no? del karma que hicieron una obra. ¿Y qué pasaría? Se podría poner en discusión. ¿Quién hizo la obra? Entonces entienden que los milagros por sí solos no nos dicen nada. Lo que sí nos dicen es que obviamente hay fuerzas sobrenaturales. Porque entendemos que las cosas naturales tienen explicaciones naturales. Cuando uno no puede explicar algo de manera natural, racional, de acuerdo a lo que podemos conocer y entender, evidentemente se escapa a la posibilidad de que haya sido hecho por una persona. Entonces acá vemos que este poder de Dios se iba a manifestar en esta persona, para que se vea, ¿no? Justamente, y fíjense, la luz del mundo, porque él dice, viene el tiempo, viene la noche que no va a poder trabajar nadie, ¿no? El Señor iba, ¿no? Tenía ya los días contados, entonces dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La luz revela la verdad. La verdad. Eso es la luz. Las tinieblas son todo aquello que viene del mundo de Satanás, de demonios, ¿no? Cuando uno dice el tarot, la adivinación, la brujería y un montón de cosas, ¿no? La New Age, el Hare Krishna, ¿de dónde viene? ¿Hay poderes? Sí, la Virgencita capaz que te sanó. Capaz que te sanó San Expedito. Pero vos, ¿a quién atribuís ese poder? ¿A Dios o a San Expedito? ¿Se entiende? Los milagros verdaderos son los que no cabe duda de que es un milagro, además. Vamos a leer acá, vamos a seguir leyendo. Esto, bueno, yo lo lea, lo vamos a ver. Dicho esto, escupió en tierra el Señor, hizo barro, con la tierra que había hizo barro. Muchos, o algunos, entienden que este pasaje, este ciego, no es que volvió a ver, no tenía ojos. Posiblemente no tenía cuencas, tenía las cuencas vacías de los ojos. Era un ciego que había nacido con el globo ocular tal vez muy dañado o totalmente faltante. Entonces, este barro vino a rellenar las cuencas, o en todo caso a cubrirlas, o a cubrir su vista, y le dijo, bueno, andá y lavate. Lo que me gusta de esta historia, o que podemos tomar también, es que esto fue progresivo. Porque el Señor, Él oyó una palabra y hizo, obró en consecuencia. Yo le digo, bueno, esta noche hay un mensaje en la congregación, en la iglesia, vení a oír, vení, y la persona viene. ¿Qué está haciendo? Está de alguna manera operando cierto nivel de confianza en Dios, cierta fe, porque yo digo, si no me quedo en casa, aquí. Pero yo digo, tal vez Dios tenga algo que decirme. Puede ser que reciba algo de Dios, ¿no? Un milagro. ¿Quién no quiere un milagro, una bendición? ¿No? Porque hay muchas iglesias que, ¿no?, tiran bendiciones. Usted será próspero, también tiran la manga, ¿no?, el mangazo, pero esa no es la cuestión. Entonces, el Señor hace esa obra que algunos también dicen, fíjense, Génesis. Del polvo de la tierra, Dios formó al hombre. En este caso usa el polvo para restaurarle los ojos, completar esta obra. Dice que se vaya a lavar, él obedece. Bueno, habrá tenido algo de fe. Pero no sabía quién era Jesús en ese momento, ahora lo vamos a ver. Fue a la iglesia. No sé, en la iglesia mucho, no entiendo nada, nunca leí la Biblia, pero yo voy a ir. ¿Quién te dice que algo cambie?
para mi vida. Entonces esta persona fue y se encontró con una sorpresita bastante especial, porque el tipo que había nacido ciego volvió de un estanque viendo. Y aparte dice, andate a lavar al estanque Siloé, que significa enviado. Más o menos como diciendo, ustedes, así como el Padre me envió, dijo Jesucristo, así yo los envío a ustedes. Entonces yo te podría decir, anda a la iglesia del enviado, a los enviados, a ver qué encontrás. Y quién te dice que estuviste toda tu vida pensando que no existía Dios, que había ciertas cosas sobrenaturales, pero nunca entendiste, nunca viste, ni nunca naciste de nuevo, como dice el Señor. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de los cielos. Entonces esta persona, en ese momento, algo histórico, algo concreto, no es un cuantito. El tipo que había nacido ciego, lo veían todos, volvió viendo. Una locura. Entonces, ¿cómo se dice? Sigue diciendo, el 8, seguimos leyendo. Los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Está ahí. Acá, todo, esto obviamente está resumido. ¿El tipo aparece? No es este. Yo creo que una suposición probable, uno, imagínese una persona que no tenía ojos a la vista, o que capaz que tenía los párpados cerrados siempre, y de repente aparece con los ojos. Sí, los ojitos claritos ahí, mirándote. Che, vos no era. ¿Es parecido o es el mismo? Soy yo, dice, ¿no? Soy yo. Una locura. Y ahí, que les dice lo que pasó, entonces los llevaron ante los fariseos. O sea, como diciendo, llevemos a este hombre a ver qué les diga. Porque Jesús ya era conocido, la fama, también era odiado Jesús en ese momento por los fariseos. Y dicen, vamos a llevárselo porque en este debate sobre Jesús y sobre, ¿no? Lo querían, lo que lo odiaban, lo que decían que tenía demonio, lo que decían que era de Dios. ¿No? Che, acaba de pasar esto, lo tienen que ver, esto tiene que ser conocido. Bueno, seguimos. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Hasta ahí. Ahí ya los fariseos eran durísimos porque si era sábado, había hecho lodo en el día de reposo. Miren el grado de necedad, no sé, insensatez, no. Bueno, la cuestión es que le volvieron a preguntar, él expuso otra vez la historia como había sido, y ellos le dicen, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, o porque no lo respeta. Fíjense. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esta señal? O sea que había un debate. No. Esta persona, ¿cómo no va a ser de Dios si se acaba de hacer un milagro? Es un enviado. Bueno, y había disensión entre ellos. Entonces, de vuelta, ¿qué dice? Al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos.
o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Ahí. No lo podían creer. No lo querían creer. Porque fíjense que después de recibir la pregunta, la respuesta, de vuelta le preguntaron y después dicen, no creían que él había sido ciego. No lo podían creer. Era algo realmente que era tan fuera de cualquier explicación humana lo que había sucedido. Y aparte, que Jesús estuviera involucrado en eso, los fariseos no querían saber nada. Entonces no querían creer. Entonces le llamaron a los padres. A ver si los padres desmienten. No, los padres dicen, no, este ni que va a ser mi hijo, un chanta. No, los padres digo, sí, es nuestro hijo y nació ciego. Y no sabemos cómo es que ahora ve. Bueno, y les dicen, ¿no? Pregúntenle a él. Un adulto, como los padres van a responder con una persona adulta. Seguimos, Lea. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos se habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Está ahí, fíjense la historicidad de toda la historia, la autenticidad, el detalle. Los padres mismos tenían miedo, ya los fariseos habían dicho que iban a echar a cualquiera que lo nombrara como Mesías y la vida de un judío estaba ligada a la sinagoga. A que te echaran de la sinagoga es más o menos como que te expulsaran de Bahía Blanca, de la ciudadanía, algo así. Era muy grave y bueno, por ese temor lo dijeron. Seguimos. Por eso dijeron sus padres, No, el 24. Entonces volvieron a llamar al hombre. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahí. Vemos que cuando le preguntaron en un momento, él dijo, ¿qué crees que es? Y dijo, un profeta. ¿Verdad? Ahora, de vuelta lo llevan, de vuelta le preguntan, y ya acá lo apretan un poco, nada, da gloria a Dios. No le atribuyas el poder a él. Da gloria a Dios, porque sabemos que ese es pecador. No puede hacer ningún milagro un pecador. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. No conocía a Jesús. No conocía nada de Jesús. Lo único que sabía es que había recibido algo de Jesús. Él, por esa razón, lo consideraba un profeta. Porque los profetas, a lo largo de la historia del pueblo judío, hacían señales. No todos, pero bueno. Por ejemplo, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, según la Escritura, pero había profetas que sí, Eliseo, etc. Elías, grandes milagros. Bueno, entonces dijo, no sé, lo que sé es que yo nunca vi y ahora veo. Y básicamente, creo que una persona muchas veces puede pasar de muerte a vida en decir, yo antes creía que el hombre venía del mono, que veníamos de una explosión universal, que todos éramos resultado del azar de millones de años, que estábamos librados de nuestra suerte en un universo en expansión infinito. Pero ahora entiendo que en realidad hay un Dios que creó el universo, los cielos y la tierra, y todo lo que hay en el mundo. Y los animales que vemos no son cosas a medio terminar, son seres perfectamente diseñados y creados. Y eso me ha abierto los ojos. Porque evidentemente el poder de Dios se manifiesta, su eterno poder y deidad, a través de las cosas hechas que vemos desde que el mundo fue creado. Por lo tanto, no tiene excusa. Cuando tu conciencia se despierta a esa verdad fundamental, estás preparado para recibir el Evangelio. Hasta tanto no aceptes esa verdad, estás ciego más ciego que este tipo. Ciego más ciego que lo ciego. Así. Así es el hombre que no entiende que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo. Cuando vas a la iglesia y ya te acercás a esa verdad y empiezan a sacarte la venda grande que te puso el mundo y la historia de la evolución y la historia pseudocientífica,
Por eso podemos presentar razones y evidencia de las falacias, de esas teorías, etcétera, que son meras teorías, pero están hechas justamente para negar al Dios creador, para cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Está escrito, hermanos. Bueno, entonces, esta persona ahora sabe que ve. Toda una vida sin haber visto y hoy ve. ¿Gracias a quién? Gracias al Señor que le había hecho un milagro. Perfecto. Pero con eso todavía no llegamos a destino. Por lo menos no termina la historia ahí, acá. Por eso vamos a seguir leyendo. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguien se perdió? ¿Se entendieron las palabras? Perfecto. Si hay alguna pregunta o alguna cuestión, aporte, se puede levantar la mano, que no censuramos a nadie. Sí. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se los he dicho y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Ahí. Fíjense que esta persona que había sido ciego no era ningún sonso. Tenía conocimiento básico de lo que implica la fe. No se olviden que en el pasado, en la antigüedad, especialmente el pueblo judío, estaba instruido en la ley, en Moisés, en la revelación de Dios, en la piedad. Entonces, les dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Así que, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese sí es oído. Y dice, desde el principio, desde el siglo, dice en otra traducción, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Restaurarle la vista, ponerle cuencas a sus ojos o sanar una iris que no veía por completo. Entonces, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Fíjense cómo en ese momento Jesús fue causa de división, causa de justamente no solo división, sino de rechazo. No es que digan, bueno, vos con tu verdad y yo con mi verdad. No, vos sos un pecador, naciste del todo pecador, dicen algunas traducciones, y lo echaron. No queremos saber nada con tu maestro, con este tipo que vos decís que es profeta, que viene de Dios, nada. No. Nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros tenemos a nuestro Dios, fuera. Sin embargo, esta persona había recibido algo que era innegable. Era innegable, hermano. Cuando vos recibís algo de Dios, el don de la fe es inamovible, es inalienable. Puede venir, obviamente, van a venir. ¿No? Fíjense la palabra que puede ser que caiga en un lugar en donde vinieron las aves y se la llevaron la semilla. O sea, si vos no recibís la semilla de la palabra, no la plantás en tu corazón, no le haces un lugar en tu vida, no la regás, ocupándote de alimentarte con la palabra, esa palabra puede no prosperar, puede ahogarse y perderse. Pero cuando dice la palabra que dice, Él nos dio vida, les dio vida, dice Pablo en Efesios 2, a ustedes, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados.
Entonces, si vos te dio vida, esa vida es como la vista que le dio el ciego. Ya está, te la dio. No lo podés negar. No lo podés negar. A Dios, una vez que te despertó de entre los muertos, no lo podés negar. Salvo que quieras ser como Judas. ¿Podés seguir el camino de Judas? ¿Existe la posibilidad? Y sí. Judas no era del Señor, era del maligno, dice. Pero estaba mezclado con los creyentes. Veía los milagros, veía el ministerio, oyó el mismo Jesús, la misma enseñanza, todo, pero al final no le cerraron las cuentas y dijo, lo rechazó. Los fariseos también. ¿Por qué no le cerraba? Y porque no era el líder que ellos querían. Era un tipo así sencillo, sin buena apariencia, sin belleza. Se mezclaba con la gente pobre, se mezclaba con la gente excluida, prostitutas, publicanos, toda la escoria de la sociedad. Les estaba cambiando todo. Nosotros, el club de los ganadores, decían los fariseos, y ¿qué va a hacer el Mesías? El Mesías tiene que estar con nosotros. Diciéndoles que bien, muchachos, ustedes son la crema, vengan. Al contrario, fariseos hipócritas, lo vino y los reprendía. O sea que obviamente que lo odiaban. Porque le quitó la careta, los denunció, mostraba que al final era nada más que apariencia. Y no lo podían aceptar. No lo aceptaron, lo rechazaron. Y aún, a pesar de estos milagros increíbles, siguieron endurecidos. Y esta persona, que como cualquier creyente pasó de muerte a vida, ya recibió la fe, o sea, la fe como alegoría de ver, ¿verdad? Esta persona, estamos hablando de algo natural, físico, ciego, ahora no veía, ahora ve. Nosotros cuando hablamos de estábamos muertos en delitos y pecados y pasamos a tener vida, significa vida espiritual, no vida biológica. El corazón sigue latiendo, vos podés tener el corazón latiendo, tu mente pensando y tu espíritu muerto. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que una persona está muerta? ¿Por qué el Señor hace esa declaración? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y predica el Evangelio. La persona pasa de muerte a vida cuando dice, ahora veo. Ahora mis ojos te ven, Señor, mi Salvador y Rey. Cuando Tomás, que era el incrédulo, se le apareció el Señor resucitado, ahora dijo, ahora sí. Ah, no, esto es todo un montaje, ¿no? Me mentiste. No, vamos a ver a otro. No, dijo, Señor mío y Dios mío. Cayó a sus pies. Podría haber dicho, no, bueno, quiero otra cosa. Puede pasar. Puede pasar. Por eso hay un reino de la luz y un reino de las tinieblas. Porque no se olviden que los ángeles, los demonios, se rebelaron contra Dios, contra el Creador de los cielos y la tierra. ¿O contra quién se rebelaron? ¿A quién quería igualar Satanás? ¿Contra quién llevó todas las vueltas espirituales? El anticristo. Sin embargo, a todos los que reciben la vida, el espíritu de vida nos abre los ojos y nos permite confesar el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice que ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y ese Señor no es, Señor, ¿me ayuda a cruzar la calle? No es ese Señor. Es el Kairos, es el Señor de señores. Es el amo, el dueño. Pero esta persona, por ejemplo, no sabía hasta ahí. Sabía que era profeta. Sabía que no era pecador, obviamente, porque si Dios lo había escuchado y le hizo un milagro, era una persona justa. Era un hombre de Dios, enviado a Dios, obvio. Pero no termina ahí la historia, porque lo expulsan. Queda afuera, ¿no? Lo excomulgaron. Era muy común en la Edad Media que te excomulguen de la Iglesia Católica. Cuando vos no cerrabas con los dogmas, con ciertos dogmas, afuera. Listo, hereje. Pasa.
Y bueno, a su tiempo el Señor hará justicia en la historia, a los que quedaron excluidos. Bueno. De hecho, si leen el libro de Apocalipsis, a una de las cartas le dice el Señor, hay unos que se llaman judíos y no lo son sinagoga de Satanás, y yo haré que vengan y se postren ante ti y reconozcan que yo te he amado. O sea que esas personas sufrieron en la historia el rechazo y la expulsión, ¿no? Como diciendo, nosotros somos los judíos, los verdaderos. Ustedes que andan con ese Jesús, fuera. Y el Señor dice, yo los voy a reivindicar a ustedes. Entonces lo dice la carta, una de las cartas de la iglesia. Y acá pasa lo mismo. Esta persona, ahora creyente, ahora protestante, ¿no? Porque la iglesia católica al final, ¿no? Muchas veces uno se la agarra con la iglesia católica cuando cree, porque ve que, ¿sabe? Hay un montón de cosas que no están en la Biblia, no son de Dios. ¿Cómo es esto? Y imagínense uno enfrentándose al clero, va al Vaticano y dice, disculpe, acá no dice la Biblia, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obra. Y ustedes me están diciendo que tengo que hacer un montón de cosas, ¿cómo es? Ah, no, ¿vos quién sos? ¿Vos de dónde saliste? ¿A vos quién te conoce? ¿No? Entonces, es como que uno necesita la validación de ¿qué? De los hombres. Pero nuestra fe no está puesta en los hombres, sino en el poder de Dios, que abre los ojos de los ciegos, que te da el espíritu de vida, que te hace libre. Si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres, dice el Señor. Y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. No va a venir alguien a decirte, no, usted tiene que venir y ser parte de esta congregación, no, de esta denominación, no, de la iglesia verdadera, que es la ortodoxa, la que viene de los primeros siglos. Usted, si no, ya está perdido. Si no entra acá, no. El que es espiritual nació del Espíritu y no sabe ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, dice el Señor a Nicodemo. Vamos a leer entonces acá qué pasó una vez que este hombre ciego que recibió la vista, que creía que Jesús era un profeta, salió expulsado, quedó por ahí. Seamos. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, porque dicen, vemos, su pecado permanece. Ahí termina el capítulo. Y ahí vemos cómo el Señor lo busca, el Señor. ¿No? Y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Algunas traducciones es el Hijo de Dios, en otras el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era un título que el Señor mismo se ponía a sí mismo, se designaba como el Hijo del Hombre, muchas veces, y ese Hijo del Hombre, si uno va a Daniel, hace alusión a un pasaje profético del libro de Daniel, no lo vamos a leer ahora, porque no hay tiempo, pero hablaba de este Hijo de Hombre que recibía, ¿no?, del anciano de días, ¿sí?, el poder y iba a reinar sobre todos. Y acá vemos que dice, ¿quién es? ¿Quién es el Hijo de Dios? Yo, el que habla contigo. Y le adoró. Ahí termina la relación, o sea, el intercambio con esta persona ciega de nacimiento. Y que yo les decía entonces al comienzo que esta persona que obviamente creía en Dios, reconocía a Jesús como profeta, después como un enviado de Dios, como una persona temerosa de Dios, y finalmente recibe la revelación
de quién es Jesús como el Hijo de Dios. Y le adoró. Este pasaje de la adoración es relevante y lo vamos a ver en relación al libro de Hechos. 3 pasajes del libro de Hechos que tienen que ver con a quién le damos la gloria. ¿A quién le damos la gloria? ¿De quién es la gloria? Porque la pregunta es si Dios estaba en Cristo haciendo la obra o no. ¿Quién estaba en Cristo haciendo ese milagro? ¿Era el poder de Dios obrando? En Juan, en el capítulo siguiente, voy a leerles un pasaje de lo que dice el Señor en Juan 10, hacia el final dice, hablando de las obras que Él hizo. ¿Me siguen acá? Hablando de las obras que hizo el Señor, dice, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. La obra era de Dios, no era de un ángel, no era... Obviamente no era de Satanás, como le decían, hace las cosas por Belcebú, por el príncipe de los demonios. El poder se lo atribuían a Satanás. No. El poder de Dios manifestado en carne. Hermanos, vamos a leer en Hechos 10. ¿Lo tenés ahí? Lea. En Hechos 10, vamos a leer versículo 25 y 26, 2 versículos ahí. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Pero Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Bien. Ahí vemos, a través de la propia Escritura, la relación de Pedro, enviado por Dios, enviado de Jesús, yendo como enviado de Dios, porque Cornelio había recibido una visión de un ángel y se llamaba a ese tal Pedro, ¿no? Simón Pedro, que venga. Entonces cuando viene se postra. Y él dijo, no, levántate, yo soy un hombre, como vos. Digo esto porque no fue lo que sucedió en Juan capítulo 9 cuando el ciego le dice, yo soy, el que habla contigo, y le adoró. Jesús no le dijo, no, levántate, me estás dando un lugar que no corresponde. Le adoró. Sabemos por la Escritura, claramente. Testimonio es ese. En Hechos 10, vemos que Pedro, enviado de Dios, apóstol, el Espíritu Santo en él, ¿no? Milagro, todo. No, levántate. Pero vamos un poco más. Vamos a Hechos 3, del 11 al 16. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Un segundo ahí. En Hechos 3, lo que estamos leyendo acá es el milagro de la sanidad hecha a un hombre cojo, o sea, un hombre que no caminaba. Ese milagro lo hizo Pedro, dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret te doy, levántate y anda. El tipo lo miró, ya había creído con fe y se levantó. Entonces, en el medio de esa señal milagrosa, estaba acá con Juan y con Pedro, entonces Pedro les dice, ahí seguí leyendo. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros
como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Un segundo ahí. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, no nos es la gloria de nosotros. La gloria le pertenece al Señor. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida. Y mandaron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. La fe por la fe de Jesús. La fe en el nombre de Jesucristo. Por esa fe, ese hombre recibió esa sanidad. El autor de la vida lo llama Pedro. Ahora vamos a terminar con 2 versículos más, o 3, que están en Hechos 4, ahí seguido. 4, del 9 al 11. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, Puesto que se nos interroga, de vuelta estaban con la misma historia. Aquel ciego sanado fue llevado, lo interrogaron a él, lo interrogaron a los padres, lo interrogaron de vuelta a él, porque no querían creer. A ellos, los apóstoles, una vez que el Señor había ascendido, una vez que habían recibido el Espíritu Santo de poder, y el Espíritu daba testimonio con ellos, haciendo milagros para que fuera notorio que el nombre de Jesucristo es confirmado para que crean. Entonces le dice que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. y el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre. Por eso, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesucristo y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, vas a ser salvo. Y esa salvación no es si tenés un tratado de teología cumplido o si hiciste el catecismo a los 9-10 y la confirmación. Es si crees realmente en el poder de Dios manifestado en Jesucristo. Que Él tiene el poder, que de Él suya es la gloria y que Él va a venir a reinar. Si crees eso en tu corazón, Dios te va a hacer la obra y nadie te la va a hacer. Porque no es potestad de ningún pastor, ni de curas, ni de nadie hacerte hijo de Dios. Nadie tiene ese poder. El Espíritu obra como Él quiere. Y cuando tengas esa fe, y cuando tengas esa convicción, vas a dar gloria a Dios, vas a confesar el nombre de Jesucristo y vas a seguir a Jesucristo hasta el fin de tus días. Porque Él va a ser el que se va a manifestar a vos. Él, personalmente. ¿Entendemos eso? Él. Entonces lo vas a amar. Más que a tu padre, que a tu madre, que a tu hijo, que a tu mujer. Él va a ser amado por vos. Por eso Pablo termina la carta a los Corintios diciendo, el que no ame a Jesucristo sea maldito. Hay una maldición para aquellos que vieron a Jesús, vieron su obra, vieron su persona, vieron todo lo que hizo y rechazan este mensaje. Porque en esto conocemos el amor. En que Él nos amó primero y dio su vida. Dios el Padre hizo la obra a través del Hijo. Entonces, este ciego, cuando fueron abiertos los ojos del ciego, todavía no comprendía la persona de Jesucristo. Por eso la necesidad es que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y que ya no andemos llevados de acá por allá, por ideas, por divisiones. Simplemente confesar a Jesús como Salvador. No hay otro nombre bajo los cielos. Entender eso nos separa del mundo definitivamente. Porque en el mundo no hay salvación. No hay nada para hacer. Y nosotros tenemos que ser como este ciego. Que la gente diga, ¿qué te pasó a vos? ¿Qué andas hablando ahora que lo vi con mis propios ojos? El reino de los cielos. Veo, ahora abro la Biblia y la entiendo. Veo las maravillas de Dios. Por eso Pablo oraba para que sean abiertos los ojos y alumbrados los ojos de su entendimiento, para que comprendan, ¿no?, la inmensa maravilla que se nos ha concedido. La comunión con el Padre y el Hijo. Como dice el apóstol Juan, esta es nuestra comunión verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que no confiesa al Hijo, no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Esa es nuestra gloria, hermanos. No es nuestra. Jesucristo dejó su gloria. La eternidad, en donde nosotros no estábamos, Él la dejó para venir a rescatarnos. El Señor de gloria. No es el segundo. Es más que un profeta. Más que el ungido, más que el siervo de Yahvé. ¿Se entiende? Si hubiesen sabido a quién iban a crucificar, no lo hubiesen hecho. No lo hubieses hecho. Pablo lo dice. Sin embargo, nosotros ahora vemos quién es Jesús. El mundo no lo ve. El mundo no ve su gloria. El mundo ve un personaje religioso, un personaje bíblico, alguien del pasado, un mito, una leyenda. Pero ¿quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para nosotros? Su iglesia, la iglesia que Él ganó con su propia sangre, somos piedras vivas. Sus discípulos, sus ovejas, ¿no? Los hijos que Él ganó para el Padre. Si no, nosotros estábamos totalmente excluidos. Pero ahora fuimos recibidos por Dios mismo. Así que, hermano, oremos para que esa fe, ese milagro, todos lo reciban. Porque sabemos quién ha visto al Señor y quién no lo ve. Sabemos que la gente que anda en la vanidad de su mente, que anda tras las cosas del mundo, que lo único que puede hablar es de fútbol, birra y política, no conoce el reino de los cielos. No conoce la esperanza que tenemos los cristianos. No sabe nada de la vida eterna. Nosotros tenemos que atesorar eso y regocijarnos siempre en el Señor, que nos dio esta posibilidad de creer verdaderamente, de recibir vida, de pasar de muerte a vida. Y el testimonio es que nosotros no nos sostenemos por nuestras propias fuerzas. El Señor dice, separados de mí no pueden hacer nada. Permanezcamos en Cristo, firmes, y eso nos va a traer completa paz. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y nosotros hemos confiado en Jesús, nuestro Salvador. Él es el Señor. Dios lo bendiga.